Seguimos. Y antes de continuar con nuestro recorrido a través del tubo digestivo, veamos lo que son aquellos órganos y glándulas anexos al sistema digestivo, como son el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. El páncreas es una glándula mixta, es decir, tanto de secreción externa como de secreción interna, que se encuentra en una posición completamente retroperitoneal. Su páncreas exócrino, que es el que nos interesa en este momento, es aquel que segrega todas las enzimas digestivas que pasan al duodeno, y el páncreas endocrino es el que está representado por los islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina, el glucagón, el PPP, el polipéptido pancreático, y la somatostatina. La parte exócrina son estas células epiteliales dispuestas en estructuras esféricas que se denominan acinos y que son los que producen y luego los que vuelcan este contenido de enzimas a los conductos que desembocan finalmente en el conducto pancreático principal, el conducto de Wirsung, o si existiese también en el conducto de Santorini, el secundario, ¿sí? En tanto que la porción endocrina son células aisladas, que por eso se denominan islotes de Langerhans, que constituyen la parte endocrina, las que segregan las hormonas. Recordar que los acinos pancreáticos van a volcar la secreción hacia un conducto, en tanto, porque por eso es la parte exócrina, en tanto los islotes de Langerhans van a volcar su producto hacia la sangre, por eso es su parte endocrina. Tal como se ve en este esquema, ¿sí? Una glándula exócrina hacia la luz de un conducto, una glándula endocrina hacia la sangre, ¿sí? El jugo pancreático, que es segregado, producido y segregado por los acinos pancreáticos, ¿sí?, vuelca, como dijimos, a través de los conductos accesorios y de los conductos hacia el conducto principal en el duodeno, desembocando conjuntamente con el coledo, con la ampolla de Vater, sus productos enzimáticos que van a intervenir en la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. Obviamente que su mayor proporción está representada por el agua, que es segregada gracias a la acción de la secretina, y luego el componente enzimático, que es estimulado y segregado por otra hormona que es la colecistoquinina. El jugo pancreático representa aproximadamente 1,5 litros de secreción diaria, y su pH es alcalino, alrededor de 8. Las enzimas que contienen el jugo pancreático, la mayoría de ellas se vierten en forma de un precursor inactivo que luego es activado para producir el mecanismo de acción, ¿sí? Así, la tripsina, que se vierte como tripsinógeno y que es activada por una hormona intestinal que es la enteroquinasa, es la que destruye los enlaces peptídicos internos. Todas estas producen el mecanismo de degradación de las proteínas, ¿sí? La quimotripsina se elimina como quimotripsógeno, se activa gracias a la tripsina y tiene la misma acción que la tripsina. La elastasa, que se elimina como proelastasa, también se activa gracias a la tripsina y tiene la misma acción que la tripsina y la quimotripsina. La carboxipeptidasa, que es eliminada como procarboxipeptidasa, también es activada por la tripsina y tiene otro mecanismo de acción que en última instancia también ayuda a la digestión de las proteínas. La fosfolipasa, eliminada como profosfolipasa y también activada por la tripsina, separa los ácidos grasos de los fosfolípidos como la lecitina. La lipasa se libera directamente como lipasa, no tiene por lo tanto ningún activador, y separa los ácidos grasos del glicerol, es decir, la degradación de los triglicéridos. Y la amilasa, que también se elimina en forma activa y por lo tanto no tiene ningún activador, digiere el almidón en maltosa y en cadenas cortas de moléculas de glucosa, es decir, lo que realiza es el metabolismo o la degradación, mejor dicho, de los hidratos de carbono.
El hígado, como dijimos, es la víscera más voluminosa de nuestro organismo. Tiene una función que no puede reemplazar ningún otro órgano. Tiene una alta circulación dada por una doble circulación, una funcional, que es el sistema porta, de la vena porta, que aporta aproximadamente entre el 70 al 75% del flujo sanguíneo del hígado, más o menos unos 15 mililitros por minuto, y que, como dijimos, representa la circulación funcional del hígado, ¿sí? Porque trae sangre poco oxigenada pero cargada en nutrientes, que son todos los que se han absorbido, excepto, ¿sí?, lo que es la absorción de los lípidos. Todo lo que se absorbió en el tracto intestinal proviene, gracias al sistema porta, hacia el hígado. También trae sangre del vaso, ¿no? La sangre nutricia, es decir, el riego funcional del hígado, está dado por la arteria hepática, rama del tronco celíaco. Estas son las funciones del hígado. Bueno, producción de bilis, ¿sí?, necesaria para la digestión de los alimentos, es la que va a producir las micelas, la que va a ayudar a degradar o a transformar esos productos grasos en productos que sean más fáciles de absorber. En el metabolismo de los carbohidratos, la gluconeogénesis se realiza en el hígado, es decir, la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. La glucogenólisis, la fragmentación o degradación del glucógeno para liberar la glucosa hacia el torrente sanguíneo. La glucogenogénesis o glucogénesis, que es la formación o síntesis de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. También se realiza el metabolismo de lípidos, se sintetiza el colesterol y se producen los triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos. Se realiza síntesis de proteínas, lipoproteínas y albúmina, la proteína más importante del plasma sanguíneo. Se realizan la síntesis de factores de la coagulación, el fibrinógeno, la protrombina, la globulina aceleradora, la proconvertina, el factor antimofílico B y el factor Stroop-Power, todos factores de la cadena de la coagulación. También se realiza procesos de detoxificación, ya que en el hígado se neutralizan la mayor parte de las toxinas y se realiza el metabolismo de la mayor parte de los fármacos, así como también de la hemoglobina. Allí se transforma el amonio, que es producto final de la degradación proteica, en ureas. Se utiliza como depósito de sustancias. La glucosa en forma de glucógeno, se almacena vitamina B12, se almacena hierro y cobre. Y en el primer trimestre del embarazo, hasta la 12ª semana de gestación, es el principal órgano de producción de glóbulos rojos para el feto. La vesícula biliar es un saco muscular, músculo liso, con una mucosa y con una serosa, que se encarga de almacenar la bilis producida en el hígado, que desciende por los conductos biliares, el hepático derecho y el izquierdo, hepático común, hasta su conducto, el conducto de la vesícula, que es el cístico, en el cual esta bilis se va almacenando, ¿sí? Cuando la digestión lo necesite, la vesícula se contrae, expulsa la bilis a través de su conducto cístico hacia el conducto colédoco, el cual desembocará junto con el virsum en la segunda porción del duodeno para contribuir, en este caso gracias a la bilis, a la formación de micelas y estabilización de los productos grasos. La bilis es una sustancia verdosa, líquida, de sabor amargo. La secreción por el hígado se hace en forma continua y se almacena en los periodos interdigestivos, es decir, entre las digestiones en la vesícula. El 97% de la bilis está conformado por agua y el resto es colesterol, sales biliares como glicocolato y taurocolato de sodio, pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina, que son productos últimos de la metabolización de la hemoglobina. También contiene bicarbonato y un fosfolípido como la lecitina. Como dijimos, la función es la de formar micelas
y estabilizar las grasas para su posterior absorción. Bueno, esto es algo de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? La producción puede llegar hasta 1 litro día, aproximadamente 500, 600 mililitros hasta 1 litro día, ¿eh? Y ayuda, obviamente, en lo que es la digestión y absorción de las grasas, gracias a la formación de micelas, estabilización y la emulsión de las mismas por los ácidos biliares que tiene la bilis, pero también se utiliza como medio de excreción para productos de desecho de la sangre, el colesterol y la bilirrubina, como dijimos, como producto final del metabolismo de la hemoglobina. Bueno, y así seguimos con el recorrido del tubo digestivo, ¿sí? Intestino delgado, que dijimos que comienza en el duodeno y termina en la válvula iliocecal, puede medir hasta 6 a 7 metros, recordar, en la válvula iliocecal el intestino delgado desemboca en el ciego, la primera parte del intestino grueso del colon, ¿sí? El calibre del intestino delgado va disminuyendo desde el inicio, desde su parte más proximal hasta la válvula iliocecal. Y allí es donde se absorben todos, la mayor parte, la inmensa mayor parte de los nutrientes que hemos ingerido con nuestros alimentos. Particularmente esta absorción, la mayor parte se da en el yeyuno. Este intestino delgado está tapizado por vellosidades y microvellosidades que amplían considerablemente todo lo que es la superficie de absorción. Como vimos, el duodeno, que acá no lo vemos, y el yeyuno ilion. Y esta es la cantidad de líquido que se recibe en el tubo digestivo y cómo se reabsorbe la misma. Ingerimos aproximadamente 2.000 mililitros día, 1,5 litros de saliva, 2,5 litros de jugo gástrico, 500, pueden ser hasta 1 litro de bilis al día, 1,5 litros de jugo pancreático y 1 litro de jugo intestinal. Si nosotros sumamos todo esto, 1.500, 4 litros, 4 litros y medio, 6 litros, 7 litros, más los 2.000 que ingerimos son 9 litros, ¿sí? La mayor parte se absorbe en el intestino delgado, hasta 7 litros y medio. El resto se absorbe en el colon, hasta 1 litro 300. ¿Sí? Si nosotros sumamos, esto da 8 litros 800. Vale decir que de los 9 litros de toda esta producción más lo ingerido, los 200 mililitros que restan son los que son eliminados con las heces. Como dijimos antes, la principal función del yeyuno ilion es la absorción de los nutrientes, particularmente mayor en lo que es el yeyuno. Es donde el quimo se fue transformando gracias a las enzimas y a la bilis y a los jugos pancreáticos. Desde el quimo se va transformando en kilo. Y luego se van a ir absorbiendo los productos de degradación de los alimentos que ingerimos. Allí, obviamente, lo importante es que estos productos tengan un amplio contacto con la mucosa intestinal, con las paredes intestinales, ¿sí? Por eso, el intestino delgado tiene una gran cantidad de pliegue. Bien, aquí vemos las principales diferencias entre lo que es el yeyuno y el ilion, ¿sí? El yeyuno puede medir hasta 2 metros, el ilion hasta 3 metros, El yeyuno es central, superior, el ilion es inferior. La pared del yeyuno es más gruesa, la del ilion es más delgada. Tiene más pliegues el yeyuno y menos el ilion. Las arcadas vasculares son una o dos con vasos rectos y largos. En el yeyuno, en cambio, en el ilion son múltiples con vasos cortos. El yeyuno tiene un peristaltismo más rápido y enérgico, el ilion un peristaltismo más lento. La grasa del mesenterio es poca en el yeyuno y más abundante en el ilion, y en el yeyuno no hay ganglios linfáticos o cúmulos linfáticos, en tanto que en el ilion hay numerosas placas de Peyer, esos acúmulos linfáticos para la inmunidad, ¿sí? La inmunidad sobre todo de los MALT, el tejido MALT, los órganos linfoides asociados a mucosas o el tejido linfoide asociados a mucosas.
Y aquí vemos sí, lo que hablábamos de estas vellosidades y las microvellosidades, que se llaman los pliegues, que se llaman pliegues de Kerckring, ¿eh? De la submucosa intestinal, que van proyectando hacia la luz esta gran cantidad de pliegues mucosos que son los que ayudan conjuntamente con la secreción de las glándulas mucosas a que el contenido intestinal tenga un gran contacto con su mucosa y la capacidad de absorción sea mucho mayor que si esto fuera plano. Entonces, en el intestino delgado, ¿sí? La digestión en el duodeno comienza, o continúa, mejor dicho, lo que es la digestión de los hidratos de carbono, gracias a la amilasa pancreática, que va a convertir todos los productos de los polisacáridos, como el almidón, en oligosacáridos y monosacáridos. Luego los oligosacáridos son digeridos por oligosacaridasas, y los disacáridos por lactasas, sacarasas y maltasas, que dan como producto final fructosa, galactosa y glucosa. La digestión de las proteínas están dadas por la tripsina y todas las otras peptidasas que dan como resultado la producción de aminoácidos libres y de péptidos pequeños. Y las sales biliares, que emulsionan las grasas formando micelas, permiten que sobre ellas puedan actuar las enzimas lipolíticas que pueden acceder a las gotas de grasa y pueden ser luego absorbidas por el enterocito. La secreción que se produce en el intestino delgado, bueno, las células de las criptas del Giberkund, como dijimos, segregan hasta 1,5 litros de un líquido isotónico, producido todo por glándulas de Brunner, que segregan un líquido alcalino con bicarbonato y moco, las de Paneth, que segregan lisozima para producir una acción bactericida, es decir, degradar la pared bacteriana para impedir la infección, y los enterocitos, las células del intestino delgado, segregan esta enzima que es la enteroquinasa, la que activa el tripsinógeno, lo deriva en tripsina, para que la tripsina active todas las otras enzimas que generan el metabolismo proteico, la degradación proteica, todas las demás peptidasas. La motilidad del intestino delgado, recuerden que tiene un movimiento de segmentación, ese movimiento concéntrico que segmenta al intestino y que permite que el kilo obviamente comience con una mayor compactación y un mayor contacto con todo lo que es la mucosa intestinal, y luego tiene, obviamente para mejorar lo que es la absorción, y luego tiene los movimientos peristálticos, que son contracciones progresivas que avanzan en sentido anal para eliminar o para ir haciendo progresar lo que es el contenido intestinal. Lo que es el esfínter de la válvula iliocecal se relaja con cada movimiento peristáltico, permitiendo lo que es el paso del kilo hacia el colon. Otros movimientos que tiene el intestino delgado son el reflejo intestino-intestinal, el iliogástrico y el gástrico-ileal. Todos estos que son responsables de coordinar movimientos del estómago, duodeno e intestino, yeyuno-ileón, para, como dijimos al principio, para que cada vez que llegue alimento próximo a ser digerido y absorbido, no sobrepase la capacidad del intestino. La absorción. Al día más o menos el 85 al 90% de las sustancias son absorbidas. Los monosacáridos se dan su absorción ya sea por transporte activo, dependiente del sodio, o por difusión facilitada. Las proteínas se absorben gracias a los transportadores o carriers que están asociados a la absorción de sodio, y los lípidos atraviesan fácilmente por difusión la membrana de los enterocitos para luego volver a transformarse gracias al glicerol y los ácidos grasos en triglicéridos, fosfolípidos y ésteres del colesterol. A posteriori se van a formar los kilomicrones que van a retornar junto con la linfa, van a ser luego desembocarán en el torrente sanguíneo, pero también van a ser
conjugados con proteínas y se van a conformar las lipoproteínas, ¿sí? Las VLDL, las LDL, las MLDL y las HDL. Y aquí también obviamente se da la absorción de agua, de electrolitos y de vitaminas. Las enzimas que tiene el intestino delgado, sobre todo en lo que es el ribete en cepillo del enterocito, tenemos peptidasas, pues, obviamente degradación proteica, sacarasas, maltasas, isomaltasas y lactasas, que son para los disacáridos, oligosacáridos, y las lipasas intestinales para los productos lipídicos. En cuanto a las hormonas, tiene una gran cantidad de hormonas que se agrega juntamente para regular lo que es la secreción de productos tanto pancreáticos como gástricos y la regulación armoniosa de lo que es la evacuación gástrica y la evacuación intestinal. Pasemos al intestino grueso, el colon, el recto y el conducto anal. El intestino, como dijimos, es un tubo que puede medir hasta 1,5 metros, 2 metros de largo, de mucho mayor diámetro que el yeyuno ilion. En el colon se absorben particularmente minerales, agua, por sobre todas las cosas, y 2 vitaminas, la vitamina K y la vitamina B9, que luego que estas vitaminas son liberadas de los nutrientes gracias a las bacterias que están en el colon, que habitan el colon. También, producto de este metabolismo bacteriano, se libera metano como un gas, que es gracias a la conversión del almidón y los derivados del almidón en dextroglucosa. En el colon, luego de la absorción en la primera parte, en la última parte se van a compactar y almacenar la materia fecal hasta llegar al recto y luego ser expulsadas por el ano. Entonces, la absorción de agua y electrolitos se da particularmente en la primera mitad, tanto que en la segunda mitad se dará el almacenamiento y la compactación de la materia fecal para ser luego derivada al recto y luego expulsada a través del ano. La flora del intestino grueso y el colon, que son particularmente en su mayoría Escherichia coli, pero que también existen Enterobacter aerogenes, Streptococcus fecalis, Clostridium perfringens, etc., colaboran en lo que es la conversión del almidón y otros compuestos en dextroglucosa para que ésta sea absorbida. En el proceso de conversión de almidón a dextroglucosa se libera, como dijimos, metano en forma gaseosa, el cual a veces incluso se puede llegar a absorber como cadenas de ácidos grasos o, en caso contrario, será eliminado conjuntamente con las materias fecales. Esta es la histología del intestino grueso, en donde uno ve que hay un epitelio bastante más pronunciado en cuanto a su longitud, pero menos frondoso que la del intestino delgado, y que hay una gran cantidad en las criptas de Lieberkühn, gran cantidad de estas células caliciformes que lo que producen es moco, es decir, lo que ayuda a que el resto de las sustancias que no fueron digeridas y que van a ser eliminadas puedan transitar con mayor facilidad. Bien, y finalmente en el recto, que es la parte final, entre 15 a 20 centímetros de longitud, su histología es muy similar, tiene las válvulas, como habíamos visto, la superior, la media y la inferior. Aquí es donde se almacena la materia fecal y se termina de compactar para luego ser eliminada. Como dijimos, la ampolla rectal sirve para almacenar las heces porque es complaciente el recto y se puede distender. Estos receptores de estiramiento cuando se distiende el recto son receptores que van a reclutar para el sistema nervioso vegetativo, para el parasimpático y el simpático, situados en las paredes rectales. Obviamente estos
el estiramiento y la estimulación de estos receptores, sobre todo el sistema parasimpático, son los que estimulan el deseo defecatorio. Cuando el recto se llena y la oportunidad es válida, la presión que ejerce el recto empuja, cuando éste se contrae, empujará la materia fecal a través del canal anal, se relajarán el músculo esfínter interno y el externo, para que los productos finales, la materia fecal, sea eliminada por el ano hacia el exterior. Como dijimos, como habíamos visto, ya que el esfínter, ya hablando del ano, el esfínter anal interno es un engrosamiento de la capa circular muscular interna del propio del tubo digestivo, por lo tanto músculo liso, y el esfínter anal externo está dada por músculo esquelético, por músculo estriado, dependiente de los elevadores del ano. Por lo tanto, como dijimos antes también, el músculo esfínter interno es involuntario porque es músculo liso, el músculo esfínter externo es, al ser músculo esquelético, es un esfínter de tipo voluntario. Y bien, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido claro. Espero que hayan podido comprender la fisiología de nuestro sistema digestivo. Caso contrario, nos vemos en el foro de preguntas y de consultas para poder evacuar las dudas que tengan. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.